Muy buenas, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a todos. Amparito ya está, yo ya estoy, ya es lunes, 8 de la noche. Buenas tardes, Carol. Buena su merced, ¿cómo le va? ¿Qué Bien, cuenta? aquí andamos con un catarro considerable. Ah, mira, de verdad, yo Hoy tengo también he estado así como medio gangosa. exacto, tengo una voz extraña Sexy, y, conozco. y además de vez en cuando pues igual me entra el ataque de tos y me tengo que parar a beber, pero bueno, aquí estamos. No hay excusa No hay para excusa. no abrir Así las se puertas hagan de nuestro cosas. corazón. Así se hagan cosas, aquí estamos. Exacto. ¿Y qué tal estás tú? Gangosa igual. Estoy así como Ujú. medio agotada, estoy como medio ahí. Como que Ajá, dijo, vamos a esperar al lunes a que nos encontremos para subir como la semana pasada. ¿Te acuerdas que la semana pasada también está así como que, agotada, pero pues como que después quedé muy vital? exacto, Y entonces llegué ahorita así como que, muy bien, vamos a leer un ratico. exacto. Está Así sabroso, es. está sabroso. Yo venía pensando, ¿en qué punto dejamos, en qué punto más amargo dejamos la semana pasada la Muy lectura? triste. O sea, yo le volví a Triste. leer ahorita antes de empezar a leer como el último pedacito que te acuerdas que leímos así como que, no, es que para suavizar la historia que había anterior, vamos a leer este último pedacito, pero es que este nada. Jope, Hola oye, Alberto, bienvenido. hola. Sí, la verdad es que mira que las diferentes partes de lo que llevamos leído, de Cien años de soledad, pues cada parte es diferente, ¿no? Y nos hemos encontrado anteriormente con puntos tristes, con puntos dolorosos, ¿no? Pero la verdad es que puntos tan amargos como el de la semana pasada, porque además es que creo que Mm, para nada nos esperábamos ese desenlace, mm, mm. para No, nada. Entonces, hemos asistido no sé si llamarlo historia, pero sí hemos visto diferentes caras de un amor extraño, ujú. porque aquí tenemos a los dos protagonistas de la historia, ¿no? Amaranta y Pietro Crespi, pues pasando Amaranta de unos celos que para ella justificaban cualquier perrería que estaba dispuesta a hacerle a la hermana para evitar que se casase. Y cuando, pues por las circunstancias, la hermana acaba rompiendo su noviazgo o su compromiso para casarse con su hermano, nunca mejor dicho, ella ya tiene la puerta abierta para estar con la persona que amaba. Y es entonces Que cuando se cree. creíamos o habíamos entendido que Exacto, amaba y que por eso hacía todo lo que hacía, ¿no? exacto, Eso era nuestro entender. exacto, porque creíamos, entendíamos que codiciaba a esa persona, casi codiciaba más que amaba. Ajá. Y de repente, pues sí, empieza esa relación, así sin demasiada prisa, ¿no? Pero cuando ya le pide la mano y tal, como que no quería casarse. Y de repente es como que, bueno, aquí y le rechaza. Y claro, vemos pues todo, no sé, todo es como que empieza a ponerse del revés hasta que acudimos a ese suicidio de Pietro, ¿no? Que nos deja como, ¿qué está pasando aquí? Y de Sí. repente también, cuando nos quedamos así en ese punto de, oh, no, por favor, ¿cómo podemos acabar aquí la lectura? Vamos a leer un poco más. Vemos que ella como con, no compartido arrepentimiento, pero con esa amargura que tenía dentro, un poco para sofocar ese dolor, pues se inflige dolor físico y se quema las manos. Entonces, a mí Que se me... además, que es muy particular porque sus manos era lo que la entretenía, ¿te acuerdas? Porque ella tiene ese círculo de tejido y costura y no sé qué, Exacto. y que son justa, pues es como pues su vida. Ujú. O sea, que fue una manera de asumir el duelo también, muriéndose en vida un poco, ¿no? Es como un poco así, lo pensé yo un poco como,
en medio de toda la tragedia que tiene en su cabeza, es una confusión rarísima porque yo me imagino, o sea, tratando uno de ponerse como en el rol ese, ¿no? Uno está enamorado supuestamente de alguien, tiene que estar uno enfermito, creo yo, o sea, tiene que tener algo, no sé si decirlo enfermo, No, pero a mí se me escapa mi entendimiento, la verdad, lo que leímos el otro día, sí, es la como que verdad. estoy esperando que me lo explique más adelante si eso va a tener un porqué o simplemente había que acabar con el personaje, ¿sabes? Sí. No lo sé, yo, ¿sabes lo que estoy deseando en este momento? Quitarme ese sabor de boca. Me apetece seguir leyendo y que pase lo que tenga que pasar, pero que se nos quede ese sabor amargo. Te regalo Esa... un juguito de naranja. Ah, muy bien, muy bien. Yo tengo aquí el vasito de agua para el socorro. Pero Vale, sí, sí, pues vamos a empezar a leer porfa, a ver qué color tiene la historia. dale, vas. ¿Sí? Bueno, si me entra, si me entra el ataque, me relevas. Sí, voy. Vamos allá. Arcadio dio una rara muestra de generosidad al proclamar mediante un bando el duelo oficial por la muerte de Pietro Crespi. Úrsula lo interpretó como el regreso del cordero extraviado, pero se equivocó. Había perdido Arcadio, no desde que vistió el uniforme militar, sino desde siempre. Creía haberlo criado como un hijo, como crió a Rebeca, sin privilegios ni discriminaciones. Sin embargo, Arcadio era un niño solitario y asustado durante la peste del insomnio, en medio de la fiebre utilitaria de Úrsula, de los delirios de José Arcadio Buendía, del hermetismo de Aureliano, de la rivalidad mortal entre Amaranta y Rebeca. Aureliano le enseñó a leer y escribir, pensando en otra cosa, como lo hubiera hecho un extraño. Le regalaba su ropa, para que Visitación la redujera, cuando ya estaba de tirar. Arcadio sufría con sus zapatos demasiado grandes, con sus pantalones remendados, con sus nalgas de mujer. Nunca logró comunicarse con nadie mejor que lo hizo con Visitación y Cataure en su lengua. Melquíades fue el único que en realidad se ocupó de él, que le hacía escuchar sus textos incomprensibles y le daba instrucciones sobre el arte de la daguerrotipo. Nadie se imaginaba cuánto lloró su muerte en secreto, y con qué desesperación trató de revivirlo en el estudio inútil de sus papeles. La secuela, donde se le ponía atención, La escuela. perdón, la escuela, no me La cuadraba, no me cuadraba. secuela, sí, fue como que... Sí, sí, la escuela donde se le ponía atención y se le respetaba, y luego el poder, con sus bandos terminantes y su uniforme de gloria, lo liberaron del peso de una antigua amargura. Una noche, en la tienda de Catarino, alguien se atrevió a decirle: no mereces el apellido que llevas. Al contrario de lo que todos esperaban, Arcadio no lo hizo fusilar. A mucha honra, dijo, no soy un buen día. Quienes conocían el secreto de su filiación pensaron por aquella réplica que también él estaba al corriente, pero en realidad no lo estuvo nunca. Pilar Ternera, su madre, que le había hecho hervir la sangre en el cuarto de Aguatipia, fue para él una obsesión tan irresistible como lo fue primero para José Arcadio y luego para Aureliano. A pesar de que había perdido sus encantos y el esplendor de su risa, él la buscaba y la encontraba en el rastro de su olor de humo. Poco antes de la guerra, un mediodía en que ella fue más tarde que de costumbre a buscar a su hijo menor a la escuela, Arcadio la estaba esperando en el cuarto donde solía hacer la siesta y donde después instaló el cepo. Mientras el niño jugaba en el patio, él esperó en la hamaca, temblando de ansiedad, sabiendo que Pilar Ternera tenía que pasar por allí. Llegó. Arcadio la agarró por la muñeca y trató de meterla en la hamaca. No puedo, no puedo, dijo Pilar Ternera horrorizada. No te imaginas cómo quisiera complacerte, pero Dios es testigo que no puedo. Estos son madre Sí, e hijo, e hijo. pero él no sabe. Ya. Arcadio la agarró por la cintura con su tremenda fuerza hereditaria y sintió que el mundo se borraba al contacto de su piel. No te hagas la santa, decía. Al fin, todo el mundo sabe que eres una puta. Pilar se sobrepuso al asco que le inspiraba su miserable destino. Los niños se van a dar cuenta, murmuró. Es mejor que esta noche dejes la puerta sin tranca.
Arcadio la esperó aquella noche tiritando de fiebre en la hamaca. Esperó sin dormir, oyendo los grillos alborotados de la madrugada sin término y el horario implacable de los alcaravanes, cada vez más convencido de que lo habían engañado. De pronto, cuando la ansiedad se había descompuesto en rabia, la puerta se abrió. Pocos meses después, frente al pelotón de fusilamiento, Y vamos con la palabra. esto como en las pelis, si esta imagen la sacan es por algo. Es Ya como la como banda 17 sonora, veces. como la música personalizada según los roles en las películas, de las bandas sonoras. Si aparece esa frase, es como que, Es que es una y otra vez, pero bueno, seguimos para mm, bingo. Eh, te, 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 te. Vale, pocos meses después, frente al pelotón de fusilamiento, Arcadio había de revivir los pasos perdidos en el salón de clases, los tropiezos contra los escaños y, por último, la densidad de un cuerpo en las tinieblas del cuarto y los latidos del aire bombeado por un corazón que no era el suyo. Extendió la mano y encontró otra mano con dos sortijas en un mismo dedo, que estaba a punto de naufragar en la oscuridad. Sintió la nervadura de sus venas, el pulso de su infortunio, y sintió la palma húmeda con la línea de la vida tronchada en la base del pulgar por el zarpazo de la muerte. Entonces comprendió que no era esa la mujer que esperaba, porque no olía humo, sino brillantina de florecitas, y tenía los senos inflados y ciegos con pezones de hombre, y el sexo pétreo y redondo como una nuez, y la ternura caótica de la inexperiencia exaltada. Era virgen y tenía el nombre inverosímil de Santa Sofía de la Piedad. Pilar Ternera le había pagado 50 pesos, la mitad de sus ahorros de toda la vida, para que hiciera lo que estaba haciendo. Arcadio la había visto muchas veces, atendiendo la tiendecita de víveres de sus padres, y nunca se había fijado en ella, porque tenía la rara virtud de no existir por completo, sino en el momento oportuno. Pero desde aquel día se enroscó como un gato al calor de su axila. Ella iba a la escuela a la hora de la siesta, con el consentimiento de sus padres. Ah, ¿todo bien? sí, es que me he emocionado. No, no, es el picor de garganta que es. ¿Puedes Es seguir, Carlos, por desesperante, favor? yo lo conozco. ¿Puedes seguir, por favor? Sí. Había pagado. Ah, ella iba a la escuela a la hora de la siesta con el consentimiento de sus padres, a quienes Pilar Ternera había pegado la otra mitad de los ahorros. Más tarde, cuando las tropas del gobierno los desalojaron del local, se amaban entre las latas de manteca y los sacos de maíz en la trastienda. Por la época en que Arcadio fue nombrado jefe civil y militar, tuvieron una hija. Los únicos parientes que se enteraron fueron José Arcadio y Rebeca, con quienes Arcadio mantenía entonces relaciones íntimas fundadas no tanto en el parentesco como en la complicidad. José Arcadio había doblegado la cerviz al yugo matrimonial. El carácter firme de Rebeca, la voracidad de su vientre, su tenaz ambición, absorbieron de descomunal energía del marido, que de holgazán y mujeriego se convirtió en un enorme animal de trabajo. Tenían una casa limpia y ordenada. Rebeca la abría de par en par al amanecer y el viento de las tumbas entraba por las ventanas y salía por las puertas del patio y dejaba las paredes blanqueadas y los muebles curtidos por el salitre de los muertos. El hambre de tierra, el cloc-cloc de los huesos de sus padres, la impaciencia de su sangre frente a la pasividad de Pietro Crespi estaban relegados al desván de la memoria. Todo el día bordaba junto a la ventana, ajena a la zozobra de la guerra, hasta que los potes de cerámicas empezaban a vibrar en el aparador y ella se levantaba a calentar la comida, mucho antes de que aparecieran los escuálidos perros rastreadores y luego el coloso de polainas y espuelas y con escopeta de 2 cañones que a veces llevaba un venado al hombro y casi siempre un sartal de conejos o de patos silvestres. Una tarde, al principio de su gobierno, Arcadio fue a visitarlos de un modo intempestivo. No lo veían desde que abandonaron la casa,
pero se mostró tan cariñoso y familiar que lo invitaron a compartir el guisado. Solo cuando tomaban el café reveló a Arcadio el motivo de su visita. Había recibido una denuncia contra José Arcadio. Se decía que empezó arando su patio y había seguido derecho por las tierras contiguas, derribando cercas y arrasando los rachos con los bueyes, hasta apoderarse por la fuerza de los mejores predios del contorno. A los campesinos que no había despojado, a los campesinos que no había despojado porque no le interesaban sus tierras, les impuso una contribución que cobraba cada sábado con los perros de presa y la escopeta de 2 cañones. No lo negó. Fundaba su derecho en que las tierras usurpadas habían sido distribuidas por José Arcadio Buendía en los tiempos de la fundación y creía posible demostrar que su padre estaba loco desde entonces, puesto que dispuso de un patrimonio que en realidad pertenecía a la familia. Era un alegato innecesario porque Arcadio no había ido a hacer justicia. Ofreció simplemente crear una oficina de registro de la propiedad para que José Arcadio legalizara los títulos de la tierra usurpada con la condición de que delegara en el gobierno local el derecho de cobrar las contribuciones. Se pusieron de acuerdo. Años después, cuando el coronel Aureliano Buendía examinó los títulos de propiedad, encontró que estaban registrados a nombre de su hermano todas las tierras que se divisaban desde la colina de su patio hasta el horizonte, inclusive el cementerio, y que en los 11 meses de su mandato Arcadio había cargado no solo con el dinero de las contribuciones, sino también con el que cobraba al pueblo por el derecho de enterrar a los muertos en predios de José Arcadio. Increíble. Úrsula tardó varios meses en saber lo que ya era del dominio público, porque la gente se lo ocultaba para no aumentar el sufrimiento. Empezó por sospecharlo. Arcadio está construyendo una casa. Le confió con fingido orgullo a su marido mientras trataba de meterle en la boca una cucharada de jarabe de tutumo. Sin embargo, suspiró involuntariamente. No sé por qué todo esto me huele mal. Más tarde, cuando se enteró de que Arcadio no solo había terminado la casa, sino que había encargado un mobiliario vienés, confirmó la sospecha de que estaba disponiendo de los fondos públicos. Eres la vergüenza de nuestro apellido, le gritó un domingo después de misa cuando lo vio en la casa nueva jugando barajas con sus oficiales. Arcadio no le prestó atención. Solo entonces supo Úrsula que tenía una hija de 6 meses y que Santa Sofía de la Piedad, con quien vivía sin casarse, estaba otra vez encinta. Resolvió escribirle al coronel Aureliano Buendía, en cualquier lugar en que se encontrara, para ponerle al corriente de la situación. Pero los acontecimientos que se precipitaron por aquellos días no solo impidieron sus propósitos, sino que la hicieron arrepentirse de haberlos concebido. La guerra, que hasta entonces no había sido más que una palabra para designar una circunstancia vaga y remota, se concretó en una realidad dramática. A fines de febrero llegó a Macondo una anciana de aspecto ceniciento montada en un burro cargado de escobas. Parecía tan inofensiva que las patrullas de vigilancia le dejaron pasar sin preguntas, como uno más de las vendedoras que a menudo llegaban a los pueblos de la Ciénaga. Fue directamente al cuartel. Arcadio la recibió en el local donde antes estuvo el salón de clases y que entonces estaba transformado en una especie de campamento de retaguardia, con hamacas enrolladas y colgadas en las argollas y petales amontonados en los rincones, y fusiles y carabinas y hasta escopetas de cacería dispersos por el suelo. La anciana se cuadró en un saludo militar antes de identificar. Hijo de puchar, cómo se va modificando la historia. Soy el coronel Gregorio Stevenson. ¿Cómo que Gregorio no era un anciano? No entiendo nada. La anciana se cuadró en un saludo militar antes de identificarse. Soy el coronel Gregorio Stevenson. Llevaba malas noticias. Los últimos focos de resistencia liberal, según dijo, estaban siendo exterminados. El coronel Aureliano Buendía, a quien había dejado batiéndose en retirada por los lados del Riohacha, le encomendó la misión de hablar con Arcadio. Debía entregar la plaza sin resistencia, poniendo como condición que se respetaran bajo palabra de honor la vida y las propiedades de los liberales. Arcadio examinó con una mirada de conmiseración a aquel extraño mensajero que había podido confundirse con una abuela fugitiva. Sigo sin entender. Usted, por supuesto, trae algún papel escrito, dijo.
Por supuesto, contestó el emisario. No lo traigo. Es fácil comprender que en las actuales circunstancias no se lleve encima nada comprometedor. Mientras hablaba, se sacó del corpiño y puso en la mesa un pescadito de oro. Creo que con eso será suficiente, dijo. Arcadio comprobó que en efecto era uno de los pescaditos hechos por el coronel Aureliano Buendía, pero alguien podía haberlo comprado antes de la guerra, o haberlo robado, y no tenía por tanto ningún mérito de salvoconducto. El mensajero llegó hasta el extremo de violar un secreto de guerra para acreditar su identidad. Reveló que iba en una misión a Curazao, donde esperaba reclutar exiliados de todo el Caribe y adquirir armas y pertrechos suficientes para intentar un desembarco a fin de año. Confiando en ese plan, el coronel Aureliano Buendía no era partidario de que en aquel momento se hicieran sacrificios inútiles, pero Arcadio fue inflexible. Hizo encarcelar al mensajero, mientras comprobaba su identidad y resolvió defender la plaza hasta la muerte. No tuvo que esperar mucho tiempo. Las noticias del fracaso liberal fueron cada vez más concretas. A fines de marzo, en una madrugada de lluvias prematuras, la calma tensa de las semanas anteriores se resolvió abruptamente con un desesperado toque de corneta, seguido de un cañonazo que desbarató la torre del templo. Iba a decir una palabra horrible, pero menos mal rectifiqué. La torre del pueblo. En realidad, la voluntad de resistencia de Arcadio era una locura. No disponía de más de 50 hombres más mal armados, con una dotación máxima de 20 cartuchos cada uno, pero entre ellos, sus antiguos alumnos, excitados con proclamadas altisonantes, estaban decididos a sacrificar el pellejo por una causa perdida. En medio del tropel de botas, de órdenes contradictorias, de cañonazos que hacían temblar la tierra, de disparos atolondrados y de toques de corneta sin sentido, el supuesto coronel Stevenson consiguió hablar con Arcadio. Evíteme la indignidad de morir en el cepo con estos trapos de mujer, dijo. Si he de morir, que sea peleando. Logró convencerlo. Arcadio ordenó que le entregaran un arma con 20 cartuchos y lo dejaron con 5 hombres defendiendo el cuartel mientras él iba con su estado mayor a ponerse al frente de la resistencia. No alcanzó a llegar el camino de la ciénaga. Las barricadas habían sido despedazadas y los defensores se batían al descubierto en las calles, primero hasta donde las alcanzaba la dotación de los fusiles, y luego con pistolas, contrafusiles y, por último, cuerpo a cuerpo. Ante la inminencia de la derrota, algunas mujeres se echaron a la calle armadas de palos y cuchillos de cocina. En aquella confusión Arcadio encontró a Amaranta, que andaba buscándolo como una loca en camisa de dormir, con 2 viejas pistolas de José Arcadio Buendía. Le dio su fusil a un oficial que había sido desarmado en la refriega y se evadió con Amaranta por una calle adyacente para llevarla a casa. Úrsula estaba en la puerta esperando, indiferente a las descargas que habían abierto una tronera en la fachada de la casa vecina. La lluvia cedía, pero las calles estaban resbaladizas y blandas como un jabón derretido, y había que adivinar las distancias en la oscuridad. Arcadio dejó a Amaranta con Úrsula y trató de enfrentarse a 2 soldados que soltaron una andanada ciega sobre la esquina, desde la esquina. Las viejas pistolas guardadas muchos años en un ropero no funcionaron, protegiendo a Arcadio con su cuerpo. Úrsula intentó arrastrarlo hasta su casa. Ven, por Dios, le gritaba, ya basta de locuras. Los soldados los apuntaron. Suelte a ese hombre, señora, gritó uno de ellos, o no respondemos. Arcadio empujó a Úrsula hacia la casa y se entregó. Poco después terminaron los disparos y empezaron a repicar las campanas. La resistencia había sido aniquilada en menos de media hora. Ni uno solo de los hombres de Arcadio sobrevivió al asalto, pero antes de morir se llevaron por delante a 300 soldados. El último baluarte fue el cuartel. Antes de ser atacado, el supuesto coronel Gregorio Stevenson puso en libertad a los presos y ordenó a sus hombres que salieran a batirse en la calle. La extraordinaria movilidad y la puntería certera con que disparó sus 20 cartuchos por las diferentes ventanas dieron la impresión de que el cuartel estaba bien resguardado y los atacantes
lo despedazaron a cañonazos. El capitán que dirigió la operación se asombró de encontrar los escombros desiertos y un solo hombre en calzoncillos, muerto, con el fusil en carga, todavía agarrado por un brazo que había sido arrancado de cuajo. Uah. Tenía una frondosa cabellera de mujer enrollada en la nuca con una peineta y en el cuello un escapulario con un pescadito de oro. Al voltearlo con la puntería de la bota para alumbrarle la cara, el capitán se quedó perplejo. ¡Mierda! Exclamó. Otros oficiales se acercaron. Miren dónde vino a aparecer este hombre, les dijo el capitán. Es Gregorio Stevenson. Al amanecer, después de un consejo de guerra sumario, Arcadio fue fusilado contra el muro del cementerio. En las 2 últimas horas de su vida no logró entender por qué había desaparecido el miedo que lo atormentó desde la infancia. Impasible, sin preocupaciones siquiera por demostrar su reciente valor, escuchó los interminables cargos de la acusación. Pensaba en Úrsula, que a esa hora debía estar bajo el castaño tomándose el café con José Arcadio Buendía. Pensaba en su hija de 8 meses, que aún no tenía nombre, y en el que iba a nacer en agosto. Pensaba en Santa Sofía de la Piedad, a quien la noche anterior dejó solando un venado para el almuerzo del sábado, y añoró su cabello chorreado sobre los hombros y sus pestañas que parecían artificiales. Pensaba en sus gentes y sentimentalismos, en un severo ajuste de cuentas con la vida, empezando a comprender cuánto quería en realidad a las personas que más había odiado. El presidente del Consejo de Guerra inició su discurso final antes de que Arcadio cayera en la cuenta de que habían transcurrido 2 horas. Aunque los cargos comprobados no tuvieran sobrados méritos, decía el presidente, la temeridad irresponsable y criminal con que el acusado empujó a sus subordinados a una muerte inútil bastaría para merecerle la pena capital. En la escuela desportillada, donde experimentó por primera vez la seguridad del poder, a pocos metros del cuarto donde conoció la incertidumbre del amor, Arcadio encontró ridículo el formalismo de la muerte. En realidad no le importaba la muerte, sino la vida, y por eso la sensación que experimentó cuando pronunciaron la sentencia no fue una sensación de miedo, sino de nostalgia. No habló mientras no le preguntaron cuál era su última voluntad. Díganle a mi mujer, contestó con voz bien timbrada, que le ponga a la niña el nombre de Úrsula. Hizo una pausa y confirmó, Úrsula, como la abuela, y díganle también que si el que va a nacer nace varón, que le ponga José Arcadio, pero no por el tío, sino por el abuelo. Oh, qué tierno. Voy. Antes de que lo llevaran al paredón, el padre Nicanor trató de asistirlo. No tengo nada de qué arrepentirme, dijo Arcadio, y se puso a las órdenes del pelotón después de tomarse una taza de café negro. El jefe del pelotón, especialista en ejecuciones sumarias, tenía un nombre que era mucho más que una casualidad. Capitán Roque Carnicero. Toma ya. Camino del cementerio bajo la llovizna persistente, Arcadio observó que en el horizonte despuntaba un miércoles radiante. La nostalgia se desvanecía con la niebla y dejaba en su lugar una inmensa curiosidad. Solo cuando le ordenaron ponerse de espaldas al muro, Arcadio vio a Rebeca con el pelo mojado y un vestido de flores rosadas abriendo la casa de par en par. Hizo un esfuerzo para que lo reconociera. En efecto, Rebeca miró casualmente hacia el muro y se quedó paralizada de estupor y apenas pudo reaccionar para hacerle a Arcadio una señal de adiós con la mano. Arcadio le contestó en la misma forma. En ese instante lo apuntaron las bocas ahumadas de los fusiles y oyó letra por letra las encíclicas encantadas de Melquiades y sintió los pasos perdidos de Santa Sofía de la Piedad, virgen, en el salón de clases, y experimentó en la nariz la misma dureza de hielo que le habían llamado la atención en las fosas nasales del cadáver de Remedios. ¡Ah, carajo! alcanzó a pensar. Se me olvidó decir que si nacía mujer le pusieran Remedios. Entonces, acumulado en un zarpazo desgarrador, volvió a sentir todo el terror que le atormentó en la vida. El capitán dio la orden de fuego.
Arcadio apenas tuvo tiempo de sacar el pecho y levantar la cabeza, sin comprender de dónde fluía el líquido ardiente que le quemaba los muslos. ¡Cabrones!, gritó. ¡Viva el Partido Liberal! Guau, qué desgarrador, ¿no? Y fuertísimo. Sí, sí, porque es que es ¿Te lo como que, imaginas todo? sí, sí, te lo imaginas todo y además es que están, ahora se detiene en cada detalle, en lugar de alargarlo, o sea, en lugar de hacerlo rápido, me refiero a todo lo contrario, se detiene en cada detalle y está como alargando esa ejecución y Pero es los como que decíamos la gags. semana pasada, ¿no? Que es como que tiene sus momentos en que hay temas como que los extiende así como que se vuelve crudo y después te cuenta una historia súper rápida y te lo corta. Como que vuelve y lo amasa y vuelve y te sube. Y me da la impresión que estamos en una fase de valle, ¿sabes? De cuando estira y estira y estira. Sí, sí, Y es como preparándonos para lo que va a venir ahora. exacto. No sé, es un poco ese ritmo, ¿no? Esos diferentes ritmos a los que no es que nos tenga acostumbradas, porque siempre nos sorprende, no sé cómo lo hace, pero siempre nos sorprende. Está fuerte. Pero eso es a mí la manera como tan gráfica de la descripción, ¿no? Y como que te va Ah, llevando de realmente a imaginártelo y ves la manito, te puedes imaginar la manito, te puedes imaginar ese ay carajo, ¿no? Yo me lo puedo imaginar, es como ay carajo. Claro, si la nace niña y es ese momento difícil, ¿no? Que lo describe ya al final, el momento de cuando ya le llega el terror, ¿no? Pero es gracias al recuerdo, como a ese ay carajo, no le terminé de decir, no le dije que le pusieran remedios, y es como que déjame, ¿no? Está fuerte. Cabrones, de gritó. que se acaba, de que llegó su momento. Viva el Partido Liberal. ¿Quieres que siga o quieres Sí, leer? un poquito. Sí, sí, que Vale, me sigue picando, a ver si recupera. todo bien, no hay rollo. Ya va, espera que me picó la mano. En mayo terminó la guerra. 2 semanas antes de que el gobierno hiciera el anuncio oficial, en una proclama altisonante que prometía un despiadado castigo para los promotores de la rebelión, el coronel Aureliano Buendía cayó prisionero cuando estaba a punto de alcanzar la frontera occidental disfrazado de hechicero indígena. De los 21 hombres que lo siguieron a la guerra, 14 murieron en combate, 6 estaban heridos y solo uno lo acompañaba en el momento de la derrota final, el coronel Gerineldo Márquez. La noticia de la captura fue dada en Macondo con un bando extraordinario. ¡Está vivo!, le informó Úrsula a su marido. Roguemos a Dios para que sus enemigos tengan clemencia. Después de 3 días de llanto, una tarde en que batía un dulce de leche en la cocina, oyó claramente la voz de su hijo muy cerca del oído. Era Aureliano, gritó. Corrieron hacia el castaño para darle la noticia al esposo. No sé cómo ha sido el milagro, pero está vivo y vamos a verlo muy pronto. Lo dio por hecho. Hizo lavar los pisos de la casa y cambiar la posición de los muebles. Unas semanas después, un rumor sin origen, que no sería respaldado por el bando, confirmó dramáticamente el presagio. El coronel Aureliano Buendía había sido condenado a muerte y la sentencia sería ejecutada en Macondo para escarmiento de la población. Ay, Dios. Un lunes, a las 10:20 de la mañana, Amaranta estaba vistiendo a Aureliano José, cuando percibió un tropel remoto y un toque de corneta, un segundo antes de que Úrsula irrumpiera en el cuarto con un grito. ¡Ya lo traen! La tropa pugnaba por someter a culetazos a la muchedumbre desbordada. Úrsula y Amaranta corrieron hasta la esquina abriéndose paso a empellones y entonces lo vieron. Parecía un pordiosero. Tenía la ropa desgarrada, el cabello y la barba enmarañados y estaba descalzo. Caminaba sin sentir el polvo abrasante, con las manos amarradas a la espalda, con una soga que sostenía en la cabeza de su montura un oficial de a caballo. Junto a él estaba astroso y derrotado. Llevaban al coronel Girineldo Márquez. No estaban tristes. Parecían más bien turbados por la muchedumbre que gritaba a la tropa toda clase de improperios. ¡Hijo mío!, gritó Úrsula en medio de la algazara y le dio un manotazo al soldado que trató de detenerla. El caballo del oficial se encabritó. Entonces el coronel Aureliano Buendía se detuvo, trémulo, esquivó los brazos de su madre
y fijó en sus ojos una mirada dura. Váyase a casa, mamá, dijo. Pida permiso a las autoridades y venga a verme a la cárcel. Miró a Amaranta, que permanecía indecisa a 2 pasos detrás de Úrsula, y le sonrió al preguntarle, ¿qué te pasó en la mano? Amaranta levantó la mano con la venda negra. Una quemadura, dijo, y apartó a Úrsula para que no la atropellaran los caballos. La tropa disparó. Una guardia especial rodeó a los prisioneros y los llevó al trote al cuartel. Al atardecer, Úrsula visitó en la cárcel al coronel Aureliano Buendía. Había tratado de conseguir el permiso a través de don Apolinar Moscote, pero éste había perdido toda autoridad frente a la omnipotencia de los militares. El padre Nicanor estaba postrado en una calentura hepática. Los padres del coronel Genineldo Márquez, que no estaba condenado a muerte, habían tratado de verlo y fueron rechazados a culetazos. Ante la imposibilidad de conseguir intermediarios, convencida de que su hijo sería fusilado al amanecer, Úrsula hizo un envoltorio con las cosas que quería llevarle y fue sola al cuartel. Soy la madre del coronel Aureliano Buendía, se anunció. Los centinelas le cerraron el paso. De todos modos voy a entrar, les advirtió Úrsula, de manera que si tienen orden de disparar empiecen de una vez. Apartó a uno de un empellón y entró a la antigua sala de clases donde un grupo de soldados desnudos engrasaba sus armas. Un oficial en uniforme de campaña, sonrosado con lentes de cristales muy gruesos y ademanes ceremoniosos, hizo a los centinelas un señal para que se retiraran. Soy la madre del coronel Aureliano Buendía, repitió Úrsula. Usted querrá decir, corrigió el oficial con una sonrisa amable, que es la señora madre del señor Aureliano Buendía. Úrsula reconoció en su modo de hablar rebuscado la cadencia lánguida de la gente del páramo, los cachacos. Hoy en día los cachacos son los que viven en Bogotá, Ajá. se les dice así, los rolos o los cachacos. Pero no sé si se está refiriendo a esto. Eh, Como usted diga, señor, admitió, siempre que me permita verlo. Había órdenes superiores de no permitir visitas a los condenados a muertes, pero el oficial asumió la responsabilidad de eh, concederle una entrevista de 15 minutos. Úrsula le mostró lo que llevaba en el envoltorio, una muda de ropa limpia, los botines que se puso su hijo para la boda y el dulce de leche que guardaba para él desde el día en que presintió su regreso. Encontró al coronel Aureliano Buendía en el cuarto del cepo, tendido en un catre y con los brazos abiertos, porque tenía las axilas empedradas de golondrinos. Le habían permitido afeitarse. El bigote denso de puntas torcidas acentuaba la angulosidad de sus pómulos. A Úrsula le pareció que estaba más pálido que cuando se fue, un poco más alto y más solitario que nunca. Estaba enterado de los pormenores de la casa, el suicidio de Pietro Crespi, las arbitrariedades y el fusilamiento de Arcadio, la impavidez de José Arcadio Buendía bajo el castaño. Sabía que Amaranta había consagrado su viudez de virgen a la crianza de Aureliano José y que ésta empezaba a dar muestras de muy buen juicio y leía y escribía al mismo tiempo que aprendía a hablar. Desde el momento en que entró al cuarto, Úrsula se sintió cohibida por la madurez de su hijo, por su aura de dominio, por el resplandor de autoridad que irradiaba su piel. Se sorprendió que estuviera tan bien informado. Ya sabe usted que soy adivino, bromeó él, y agregó en serio. Esta mañana, cuando me trajeron, tuve la impresión de que ya había pasado por todo esto. En verdad, mientras la muchedumbre tronaba a su paso, él estaba concentrado en sus pensamientos, asombrado de la forma en que había envejecido el pueblo en un año. Los almendros tenían las hojas rotas, las casas pintadas de azul, pintadas luego de rojo y luego vueltas a pintar de azul, habían terminado por adquirir una coloración indefinible. ¿Qué esperabas? Suspiró Úrsula. El tiempo pasa. Así es, admitió Aureliano, pero no tanto. De este modo, la visita, de este modo, tanto, pero qué más. De este modo, la visita tanto tiempo esperada para la que ambos habían preparado las preguntas
e inclusive previsto las respuestas, fue otra vez la conversación cotidiana de siempre. Cuando el centinela anunció el término de la entrevista, Aureliano sacó de abajo de la estera del catre un rollo de papeles sudados. Eran sus versos, los inspirados por Remedios, que había llevado consigo cuando se fue, y los escritos después en las azoras pausas de la guerra. Prométame que no los va a leer nadie, dijo. Esta misma noche encienda el horno con ellos. Úrsula lo prometió y se incorporó para darle un beso de despedida. Te traje un revólver, murmuró. El coronel Aureliano Buendía comprobó que el centinela no estaba a la vista. No me sirve de nada, replicó en voz baja, pero démelo, no sea que la registren a la salida. Úrsula sacó el revólver del corpiño y él lo puso debajo de la estera del catre. Y ahora no se despida, concluyó con un énfasis calmado. No suplique a nadie ni se rebaje ante nadie. Hágase el cargo que me fusilaron hace mucho tiempo. Úrsula se mordió los labios para no llorar. Ponte piedras calientes en los golondrinos, dijo. Dio media Bueno, vuelta y salió del cuarto. El coronel Aureliano Buendía permaneció de pie, pensativo, hasta que se cerró la puerta. Entonces volvió a acostarse, con los brazos abiertos. Desde el principio de la adolescencia, cuando empezó a ser consciente de sus presagios, pensó que la muerte había de anunciarse con una señal definida, inequívoca, irrevocable, pero le faltaban pocas horas para morir y la señal no llegaba. En cierta ocasión una mujer muy bella entró a su campamento de Tucurinca y pidió a los centinelas que le permitieran verlo. La dejaron pasar porque conocían el fanatismo de algunas madres que enviaban a sus hijos al dormitorio de los guerreros para no, eh, sus guerreros más notables, según ellas mismas decían, para mejorar la raza. El coronel Aureliano Buendía estaba aquella noche terminando el poema del hombre que se había extraviado en la lluvia cuando la muchacha entró al cuarto. Él le dio la espalda para poner la hoja en la gaveta con llave donde guardaba sus versos. Y entonces lo sintió. Agarró la pistola de la gaveta sin volver la cara. No disparen, por favor, dijo. Cuando se volvió con la pistola montada, la muchacha había bajado la suya y no sabía qué hacer. Así había logrado eludir 4 de 11 emboscadas. En cambio, alguien que nunca fue capturado entró una noche al cuartel revolucionario de Manaure y asesinó a puñaladas a su íntimo amigo, el coronel Magnífico Bisbal, a quien había cedido el catre para que sudara una calentura. A pocos metros, durmiendo en una hamaca en el mismo cuarto, él no se dio cuenta de nada. Eran inútiles sus esfuerzos por sistematizar los presagios. Se presentaban de pronto en una ráfaga de lucidez sobrenatural, como una convicción absoluta y momentánea, pero inasible. En ocasiones eran tan naturales que no los identificaba como presagios, sino que se cumplían. Otras veces eran terminantes y no se cumplían. Con frecuencia no eran más que golpes vulgares de superstición, pero cuando lo condenaron a muerte y le pidieron expresar su última voluntad, no tuvo la menor dificultad para identificar el presagio que le inspiró la respuesta. Pido que la sentencia se cumpla en Macondo, dijo. El presidente del tribunal se disgustó. No sea vivo, buen día, le dijo. Es una estratagema para ganar tiempo. Estratagema, nunca he escuchado esa palabra. Si no la cumplen, allá ustedes, dijo el coronel, pero esa es mi última voluntad. Desde entonces, lo habían abandonado los presagios. El día en que Úrsula lo visitó en la cárcel, después de mucho pensar, llegó a la conclusión de que quizá la muerte no se anunciaría aquella vez, porque no dependía del azar, sino de la voluntad de los verdugos. Pasó la noche en vela atormentado por el dolor de los golondrinos. Poco antes del alba oyó los pasos en el corredor. Ya vienen, se dijo, y pensó sin motivo en José Arcadio Buendía, que en aquel momento estaba pensando en él, bajo la madrugada lúgubre del castaño. No sintió miedo ni nostalgia, sino una rabia intestinal ante la idea de que aquella muerte artificiosa no le permitiría conocer el final de tantas cosas que dejaba sin terminar.
La puerta se abrió y entró el centinela con un tazón de café. Al día siguiente, a la misma hora, todavía estaban como entonces, rabiando con el dolor de las axilas, y ocurrió exactamente lo mismo. El jueves, compartió el dulce de leche con los centinelas y se puso la ropa limpia, que le quedaba estrecha, y los botines de charol. Todavía el viernes no lo habían fusilado. En realidad, no se atrevían a ejecutar la sentencia. La rebeldía del pueblo hizo pensar a los militares que el fusilamiento del coronel Aureliano Buendía tendría graves consecuencias políticas no solo en Macondo, sino en todo el ámbito de la Ciénaga, así que consultaron a las autoridades de la capital provincial. La noche del sábado, mientras esperaban la respuesta, el capitán Roque Carnicero fue con otros oficiales a la tienda de Catarino. Solo una mujer, casi presionada o con amenazas, se atrevió a llevarlo al cuarto. No se quieren acostar con un hombre que saben que se va a morir, le confesó ella. Nadie sabe cómo será, pero todo el mundo anda diciendo que el oficial que fusila el coronel Aureliano Buendía y todos los soldados del pelotón, uno por uno, serán asesinados sin remedio, tarde o temprano, así se escondan en el fin del mundo. El capitán Roque Carnicero lo comentó con los otros oficiales y estos le comentaron con sus superiores. El domingo, aunque nadie lo había revelado con franqueza, aunque ningún acto militar había turbado la calma tensa de aquellos días, todo el pueblo sabía que los oficiales estaban dispuestos a eludir con toda clase de pretextos la responsabilidad de la ejecución. En el correo del lunes llegó la orden oficial. La ejecución debía cumplirse en el término de 24 horas. Esa noche los oficiales metieron en una gorra 7 papeletas con sus nombres, y el inclemente destino del capitán Roque Carnicero lo señaló con la papeleta premiada. La mala suerte no tiene resquicios, dijo él con profunda amargura. Nací hijo de puta y muero hijo de puta. A las 5 de la mañana eligió el pelotón por sorteo, lo formó en el patio y despertó al condenado con una frase premonitoria. Vamos, buen día, le dijo. Nos llegó la hora. ¿Así que era esto? Replicó el coronel. Estaba soñando que se me habían reventado los golondrinos. Rebeca Buendía se levantaba a las 3 de la madrugada desde que supo que Aureliano sería fusilado. Se quedaba en el dormitorio a oscuras vigilando por la ventana entreabierta el muro del cementerio, mientras la cama en que estaba sentada se estremecía con los ronquidos de José Arcadio. Esperó toda la semana con la misma obstinación recóndita con que en otra época esperaba las cartas de Pietro y Crespi. Pietro, no lo fusilarán aquí, le decía José Arcadio. Lo fusilarán a medianoche en el cuartel para que nadie sepa quién formó el pelotón y lo enterrarán allá mismo. Rebeca siguió esperando. Son tan brutos que lo fusilarán aquí, decía. Tan segura estaba que había previsto la forma en que abriría la puerta para decirle adiós con la mano. No lo van a traer por la calle, insistía José Arcadio. Son solo 6 soldados asustados sabiendo que la gente está dispuesta a todo. Indiferente a la lógica de su marido, Rebeca continuaba en la ventana. Ya verás que son así de brutos, decía. El martes, a las 5 de la mañana, José Arcadio había tomado el café y soltado los perros, cuando Rebeca cerró la ventana y se agarró de la cabeza de la cama para no caer. Ahí lo traen, suspiró. Qué hermoso está. José Arcadio se asomó a la ventana y lo vio trémulo en la claridad del alba, con unos pantalones que habían sido suyos en la juventud. Estaba ya de espaldas al muro y tenía las manos apoyadas en la cintura porque los nudos ardientes de las axilas le impedían bajar los brazos. Tanto joderse uno, murmuraba el coronel Aureliano Buendía. Tanto joderse uno para que lo maten a unos 6 maricas sin poder hacer nada. Lo repetía con tanta rabia que casi parecía fervor, y el capitán Roque Carnicero se conmovió porque creyó que estaba rezando. Cuando el pelotón lo apuntó, la rabia se había materializado en una sustancia viscosa y amarga que le adormeció la lengua y le obligó a cerrar los ojos. Entonces desapareció el resplandor de aluminio del amanecer y volvió a verse a sí mismo, muy niño, con pantalones cortos y un lazo en el cuello, y vio a su padre en una tarde espléndida conduciéndolo al interior de la carpa y vio el hielo. Cuando oyó el grito, creyó que era la orden final al pelotón. Abrió los ojos con una curiosidad de escalofrío
esperando encontrarse con la trayectoria indes- incandescente, eh, incandescente de los proyectiles, pero solo encontró al capitán Roque Carnicero con los brazos en alto, y José Arcadio atravesando la calle con su escopeta pavorosa lista para disparar. ¡Ah! No haga fuego, le dijo el capitán a José Arcadio. Usted viene mandado por la divina providencia. Allí empezó otra guerra. El capitán Roque Carnicero y sus 6 hombres se fueron con el coronel Aureliano Buendía a liberar al general revolucionario Victorino Medina, condenado a muerte en Riohacha. Pensaron ganar tiempo atravesando la sierra por el camino que siguió José Arcadio Buendía para fundar Macondo. Pero antes de que se van, a ver, perdón con todos ustedes, pero hay que hacer una cosa de entendimiento. Di, O sea, José Arcadio sí. lo salvó, ¿no? Bueno, lo salvó, intercede por él. Ahora veremos cómo queda el asunto. Claro, es que de un momento a otro ya se fueron, o sea, es que estábamos en la Sí, descripción y ya se fueron a otro lado, entonces me voy. Ok, allí empezó otra guerra. El capitán Roque Carnicero y sus 6 hombres se fueron con el coronel Aureliano Buendía a liberar al general revolucionario Victorio Medina, condenado a muerte en Riohacha. Pensaron ganar tiempo atravesando la sierra por el camino que siguió a José Arcadio Buendía para fundar a Macondo, pero antes de una semana de pero antes de una semana se convencieron de que era una empresa imposible, de modo que tuvieron que hacer la peligrosa ruta de las estribaciones, sin más municiones que las del pelotón de fusilamiento. Acampaban cerca de los pueblos y uno de ellos, con un pescadito de oro en la mano, entraba disfrazado a pleno día y hacía contacto con los liberales en reposo, que a la mañana siguiente salían a cazar y no regresaban nunca. Cuando avistaron a Riohacha desde un recodo de la sierra, el general Victorio Medina había sido fusilado. Los hombres del coronel Aureliano Buendía lo proclamaron jefe de las fuerzas revolucionarias del litoral del Caribe, con el grado de general. Él asumió el cargo, pero rechazó el ascenso y se puso a sí mismo la condición de no aceptarlo mientras no derribaran el régimen conservador. Al cabo de 3 meses habían logrado armar a más de 1000 hombres, pero fueron exterminados. Los sobrevivientes alcanzaron la frontera oriental. La próxima vez que se supo de ellos habían desembarcado en el Cabo de la Vela, procedentes del archipiélago de las Antillas, y un parte del gobierno, divulgado por telégrafo y publicado en bandos jubilosos por todo el país, anunció la muerte del coronel Aureliano Buendía. Pero 2 días después, un telegrama múltiple que casi lo dio alcance al anterior, anunciaba otra rebelión en los llanos del sur. Así empezó la leyenda de la ubicuosidad del coronel Aureliano Buendía. Informaciones simultáneas y contradictorias lo declaraban victorioso en Villanueva, derrotado en Guacamayal, devorado por los indios motilones, muerto en una aldea de la Ciénaga y otra vez sublevado en Urumita. Los dirigentes liberales que en aquel momento estaban negociando una participación en el Parlamento lo señalaron como un aventurero sin representación de partido. El gobierno nacional lo asimiló a la categoría de bandolero y puso a su cabeza en precio de 5.000 pesos. Al cabo de 16 derrotas, el coronel Aureliano Buendía salió de La Guajira con 2000 indígenas bien armados y la guarnición sorprendida durante el sueño abandonado a Riohacha. Allí estableció su cuartel general y proclamó la guerra total contra el régimen. La primera notificación que recibió el gobierno fue la amenaza de fusilar al coronel Gerineldo Márquez con el término de 48 horas, si no se replegaba con sus fuerzas hasta la frontera oriental. El coronel Roque Carnicero, que entonces era jefe de su Estado Mayor, le entregó el telegrama con un gesto de consternación, pero él lo leyó con imprevisible alegría. ¡Qué bueno!, exclamó. Ya tenemos telégrafo en Macondo. Su respuesta fue terminante. En 3 meses esperaba establecer su cuartel general en Macondo. Si entonces no encontraba vivo al coronel Gerineldo Márquez, fusilaría sin fórmula
de juicio a toda la oficialidad que tuviera prisionera en ese momento, empezando por los generales, e impartiría órdenes a sus subordinados para que procedieran en igual forma hasta el término de la guerra. 3 meses después, cuando entró victorioso a Macondo, el primer abrazo que recibió en el camino de la Ciénaga fue el del coronel Gerineldo Márquez. La casa estaba llena de niños. Úrsula había cogido a Santa Sofía de la Piedad con la hija mayor y un par de gemelos que nacieron 5 meses después del fusilamiento de Arcadio. Contra la última voluntad del fusilado bautizó a la niña con el nombre de Remedios. Estoy segura que eso fue lo que Arcadio quiso decir, alegó. No le pondremos Úrsula porque se sufre mucho con ese nombre. A los gemelos les puso José Arcadio II y Aureliano II. Amaranta se hizo cargo de todos. Colocó asientitos de madera en la sala y estableció un parvulario con otros niños de familias vecinas. Cuando regresó el coronel Aureliano Buendía, entre estampidos de cohetes y repiques de campanas, un coro infantil le dio la bienvenida en la casa. Aureliano José, largo como su abuelo, vestido de oficial revolucionario, le rindió honores militares. Vale, pues esto significa que esa interrupción de su ejecución tuvo éxito, ¿no? Pues sí. Porque además las líneas que siguen, o sea, han hecho un paréntesis, han hecho como un paréntesis donde se interrumpe, llega José Arcadio impidiendo la ejecución y entonces nos remontan a, pues al tiempo de la guerra todavía, ¿sí? Y ahora nos cierran el paréntesis y ya nos habla de la casa, los niños y tal. Y cuando le vuelven a mencionar, Pero no era en nos el hablan, pasado, sino en el futuro. O sea, eso sucedió porque fue rescatado. Después de ser rescatado pasó todo eso. exacto, No es como un pero recuerdo. no, a ver, no, no. Lo que sucede ahora, lo de la casa, ya es lo que sucede después de ser rescatado. Pero en el momento que nos han contado lo de la guerra, era cuando él estaba buscando al otro, no sé cómo, al otro fulano, que sí que había fallecido. Entonces es como que nos hacen un paréntesis, nos dejan con a ver qué ha pasado con él, a ver si de verdad han evitado Ujú. que le fusilen, pero nos están contando batallitas de la guerra. Y ahora por fin, en el ambiente de niños y tal, es cuando le dan la bienvenida. Y además nos dicen, luego, no todas las noticias eran buenas. Un año después de la fuga del coronel Aureliano Buendía, o sea, le liberan, es decir, se fuga de sus Se va con el que lo va captores. a fusilar. Exacto, O sea, exacto. se une a los que lo iban a fusilar y con ellos se va a la guerra, como Yo no lo siendo parte entiendo, del mismo bando. yo no lo entiendo así. Yo no lo entiendo así. Yo no lo entiendo así, Carol. Pero la verdad es que no estoy, no sé, no estoy segura, porque como utiliza los tiempos a su manera, a mí me dio la impresión de lo otro, de lo que he comentado, pero no puedo poner la mano en el fuego. Pero es que en la historia que nos acaban de contar está metido Aureliano. Ya, ya, pero Y, no y, sé. y Márquez, pero Márquez ya murió. Ya nos habían Ya, dicho, ya nos habían contado que Márquez había muerto. pero por eso a mí me daba la impresión de que hacían como un flashback, Ya. como que mientras nos dejaban con la incógnita de si se al final le libran, ¿no? De ser fusilado, yo entendía que hacían un flashback para contarnos algo de cuando estaban en la guerra. Pero no pongo la mano en el fuego porque esto nos lleva locas. Raro. Pero lo cierto es que sobrevive. Yo entiendo que sobrevive. Yo entiendo que lo salvaron. Así que, nada, la verdad es que por momentos se hace complicado seguir la historia con los nombres, las relaciones ya se diluyen. Cuando todos los nombres se parecen tanto, es como que quién es quién.
este man ya se murió, este otro está vivo, pero este es el hermano, pero entonces el hermano es el que lo salva, pero el hermano es el que aparece antes. Me cuesta, ¿oís? A veces me cuesta y Sí. estoy tratando de leer como más, supuestamente yo, ¿no? Más despacio para como ver las imágenes, Ujú. ¿sabes? Pero es difícil viajar en el tiempo. O sea, si eso es Sí, como tú estás diciendo del flashback, es como, ah, complejo. sí, sí. A mí me resulta difícil por varias razones, ¿no? Una, por el uso del tiempo que hace que pues, no te sitúes muy bien, también porque los nombres se parecen y además es que como las relaciones familiares, aquí hay todo tipo de relaciones familiares, ¿no? A nivel de hermanos, a nivel de no sé, matrimonios entre hermanos, de hijos que al final ya no sabes, pero estos son primos, estos son tía, sobrino, ¿qué son? Pero es que ahorita dicen que sí se salvó. Ahorita lo que sigue es que dice que sí se salvó, o sea, sí se voló, pero si se voló, entonces quiere decir que la historia que leímos es porque se fueron a combatir. No lo sé, no lo sé. La semana que Mm, viene Seguiremos. averiguaremos el Sí, resto. ya. Sí, sí. Voy a marcar aquí que aquí quedamos porque, uy, me quedé así. Estoy pensando como en toda la historia, como que quiero conectar la historia que acabamos Sí. de leer, lo último, conectarlo con el todo. No he podido, pero bueno. No, no, la verdad es que es costoso, es costoso. Pero bueno, como siempre decimos, no, es que no nos podemos acostumbrar a nada, porque siempre nos lleva por donde él quiere. Hay sorpresa asegurada y entre los ritmos y sus diferentes recursos literarios, pues nos tiene así, como en vilo, ¿no? Por lo Sí, menos mantiene nuestra atención. yo te digo que estoy así como que uf, es un ejercicio de concentración, es un ejercicio de conexión de quién es quién, es un ejercicio constante que lo hace difícil para mí leerlo. O sea, ahora pienso que hay niños que lo leen en el colegio, ¿sabes? Entonces, uy, que puede ser difícil con un pelado leer el libro con el entendimiento que piensen quizás sus profesores. No sé, se me acaba de ocurrir Ajá. este pensamiento. Si para los adultos que conocen un poquito ya más de pronto la historia o están un poquito más acostumbrados a leer, eh, se hace complejo. Eh, Claro, sí, sí. sí, ¿Sabes qué, Carol? dime. Hay una, en la página anterior, cuando menciona, pues eso, cuando hablaba de que parecía que tenía el don de la ubicuidad, ¿no? El general Aureliano Buendía, o sea, el don de estar en varios sitios a la vez. En algunos sitios decían que había sido victorioso, en otros que había sido derrotado y tal y cual. Pues me ha llamado la atención y me ha traído gratos recuerdos, o sea, conexiones. Urumita. Puro mire no quisiste de barranda, te fuiste Exacto, de exacto. guamanita, sería de la misma rabia. Epa, Correcto. pégale al baile. Exacto, exacto. O sea que, hola Tommy, buenas tardes. O sea que sí, porque lo he comprobado y de que me suena a mí, claro, forma parte de La Gota Fría de Carlos Vives. Sí. Exacto, Acuérdate sí, sí. de aquel día que estuviste en Oromite, no quisiste de barranda, Así te empieza la fuiste de canción. mañanita. Epa, sería de la Esa. misma rabia. O sea, Bueno, colombiana total. se me Bueno, prendió, se me pues, prendió. Así exacto. se pasó una hora. Qué Así se loco, pasó hemos una hablado. hora. Sí, sí. Hoy no siento no haberte podido acompañar más, pero No, esto no, está te entiendo, hace 4 semanas estaba yo igual que tú. Y esa vez leíste tú, pero hoy leí yo y está bien, así también. Hay que exacto, recuperarse, no hay que lastimarse ahí por leer. exacto. Ahí Estamos es. dos. Bien, por eso necesitamos más personas que se unan a este partido, a este mega Exacto. evento todos los lunes a las 8 de la noche. Sí. Es un Ahora, eventazo. exacto. Sí que es verdad que, mira, por lo menos lo que queríamos que era un poco cambiar, lo hemos conseguido, ¿no? Se nos ha Sí. ido. Ahora tenemos una duda, ¿no? Tenemos una incertidumbre y un interrogante encima de nuestras cabezas. ¿Dónde encajamos esta historia de Aureliano? ¿Vale? ¿Dónde Sí, encaja? Si como flashback o como futuro. es que Lo creo que sabremos la próxima. hay que retomar el árbol genealógico que tú hiciste las primeras 2 semanas y ahí ir metiendo porque ahorita se comienzan quién es el segundo, quién es el Aureliano segundo, quién es José Arcadio
Segundo, eh, porque se comienza a abrir esa historia de generaciones, ya la generación está muy abajo, ¿no? Además que con lo que tú decías ahorita, ¿no? La hermana con la mamá y no sé qué, es como que los niños eh, van naciendo porque sí, como que los padres se murieron y se habla del niño, pero no del padre, y entonces ¿con quién? ¿No? ¿Cuál es el hijo de quién? Sí, Así que Amparo, efectivamente. a ti que te gustan esas cosas, porque si te gusta tanto, hazte un árbol genealógico, Claro que sí, voy a hacer un precioso arbolito árbol, genealógico. el árbol de la vida de los buen día, una cosa así, donde en cada Claro que ramita sí. vayan Claro haciendo que sí. el hijo, quién es el hijo de Que va a quién, ser porque primero para nosotras, para situarnos y entender, y luego para poder trasladar a nuestros videntes, oyentes, a nuestros videntes y oyentes, pues un poco ese hilo de por dónde va la historia, por dónde va las nuevas generaciones. Pero ta- sí, esa generación, ese cambio de generación está fuerte, está rápido, ya somos cinco niños, exacto, o sea, ya son cinco niños, ¿de dónde salieron los cinco niños? Espérate, dame unos segundos, exacto. así que bueno, Bueno, pero pues hasta bueno, aquí nuestro rincón mágico de hoy. aquí hoy ha sido un lugar bonito, hoy ha sido un espacio de historias diferentes, hoy un poquito como tortuosas, diría yo, o sea, para mí han sido como muy gráficas y muy relacionadas como a la muerte, como a esa a tortura y como que me impacta, me queda impresionado así. Eh, Justo hemos leído un pedazo que ha sido muy desglosado, muy masticado, Ajá. muy detallado y creo que eso hace que se experimenten otras cosas que antes yo no había experimentado en el libro. Eh, Sigo pensando que no es un libro fácil, eh, pero que me encanta que lo estemos llevando, ¿sabes? Como que independiente de la dureza, o que a mí me parezca, Sí, como decir, bueno, mantenemos hasta el final, vamos a terminarlo para ver cómo se desenlaza todo. Y nada, hoy ha sido así como para mí impactante. Así que bueno, eso por un lado, y pues invitarlos, como siempre, esta vez fue en mi casa, la próxima semana será en casa de Amparo, como ya lo saben, que nos turnamos cada semana. Eh, Invitarlos a compartir esto, si ya si llegaron a este punto y estar escuchando esto es porque ya se vieron toda la horita, entonces compártalo a quien usted crea que le pueda servir. eh, Y hágale como el regalito, para habrá muchas personas que quieren solamente escuchar y que esto pueda servirles y a pasar el rato agradable, una horita a la semana, no es mucho. eh, o venga y participe. Usted también puede participar y hacemos en conjunto este ejercicio de leer, que es para lo que nació Rincón Mágico, un ejercicio de leer, una horita a la semana. Entonces, eso, invitarlos a efectivamente. este espacio, a que se unan a la lectura. Hay muchas maneras de hacerlo. Si tienen preguntas, maneras por interno, si tienen algo que comentar respecto a lo que vieron hoy, pues entonces escríbanlo también en los comentarios. Gracias ante todo por vernos, por estar aquí, los que estuvieron acá, los que nos van a ver después, muchas gracias por hacerlo. Eh, y nada, pues nos vemos la próxima semana de mi parte. Amparito ya ha dicho creo que todo, les agradezco y estaré muy contenta de vernos la próxima semana en tu casa. Creo que sí. La próxima semana, a la misma hora, el próximo lunes, esta vez en mi cuenta, y vamos a ver cómo sigue la historia. Espero para entonces haber recuperado la capacidad de leer, estar un No, poquito menos de leer gangosa y sobre no, todo que no de entre el hablar, ataque. no de leer puedes, Efectivamente, sí, sí. pero Pero de bueno, hablar como no. siempre un placer, os esperamos y nada, darle like, compartir y ayudarnos a llegar a más personas. Muy bien. Gracias. Nos vemos, guapa. Mejórate. Gracias, bonita. Gute Chao, chao. Besserung. Gute Besserung. Auf Wiedersehen.